de esa canción con dos compañeros aparceros, trabajábamos todos en la parcería, quisieron ponerme, después sí la pusieron, cuando la grabé con la Orquesta de Radio Televisión Española en Barcelona, con Ibarbia, Jorge Domingo, Rudy Ventura, toda esta gente que en aquel momento estaba, pues yo me negué, digo, no, esta primera la grabo con ellos empecé y las raíces están ahí. Y por eso salió esta primera así con dos guitarras, porque me opuse a que primero fuera la gran orquesta, sino no, que se sintiera el latir del pueblo canario. Y a lo mejor ahí estuvo, porque después de esto, por ejemplo, La Barca Sin Marino, número 1 en Barcelona, en el año 74, 73, 74, y otras tantas, ¿no? Tengo más de 100 canciones grabadas por ahí, por el mundo. Y a toda esa basura renunció. Y por eso está aquí. Bueno, estaría mucho rato hablando de cosas, pero vamos a centrarnos en lo que me han invitado esta tarde. Voy a intentar características de una comunidad misionera. Una breve introducción viene bien. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Y estas serán las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. Echarán los espíritus malos, hablarán en lenguas nuevas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno mortal no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Marcos 16, 15, 18. Con estas palabras, el resucitado envía a sus discípulos al mundo. Lleven el Evangelio a toda la creación. El beato Pablo VI, gracias a Dios dentro de poco lo veremos ya en los altares como santo, nos dijo hace bastante tiempo que esta era la vocación de la Iglesia: evangelizar. Evangelii Nunciandi, número 14. Y si en tiempos de Jesús evangelizar era echar espíritus malos, hablar lenguas nuevas, vencer a las serpientes, no tener miedo, curar enfermos, en los tiempos de Pablo VI, evangelizar se traducía por llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. Número 18 del Evangelii Nunciandi. Y esto tanto a nivel personal como comunitario. En definitiva, sigue diciendo este documento que evangelizar es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de la salvación. En el número 19 tienen ustedes este texto. Luego sigue hablando de la importancia de la evangelización de la cultura o de la inculturación del Evangelio. Él tenía una frase que le hizo muy de él, muy suya, y la conocemos, el drama del mundo actual, decía él, es la ruptura entre el Evangelio y la cultura, entre la fe y la vida. San Juan Pablo II
y el Papa Benedicto XVI han lanzado al mundo, recogiendo esta semilla que dejó ahí en el surco de la historia Pablo VI, el reto de la nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? ¿De qué se trata? ¿Qué nos está queriendo decir cuando nos insiste en que la Iglesia hoy necesita abordar este reto? No es otra cosa que poner a Jesucristo en el centro del mensaje liberador que tiene que ofrecer la Iglesia al hombre y al mundo de hoy. Se trata, por tanto, de la centralidad de Jesucristo en el mensaje cristiano, en el mensaje de la Iglesia. San Juan Pablo II, cuando hablaba de la nueva evangelización, nos decía que tenía que ser nueva en ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Y esto consiste en tener el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos frente a las nuevas condiciones de las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el Evangelio. Decía él, el Evangelio es el de siempre y ese lo tenemos. Se trata de una acción sobre todo espiritual. Es la capacidad de hacer nuestros en el presente el coraje y la fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros del Evangelio. La Iglesia hoy tiene que asumir los desafíos que el contexto sociocultural actual está planteando a la fe cristiana. No hay sino que ir a Evangelium Gaudium, luego lo veremos, número 55 al 97. Ahí el Papa Francisco nos pone delante esos desafíos que considera hoy fundamentales. Para ello hay que anunciar y testimoniar con fuerza, valentía y coraje el Evangelio, porque a estos desafíos que el mundo nos plantea, la Iglesia ha de responder no resignándose, no encerrándose en sí misma, sino promoviendo la obra de una nueva evangelización. Esto es sinónimo de fortaleza de fe, de vida espiritual y de testimonio evangelizador. Estos días el resucitado nos manda al mundo a ser testigos. Decía San Juan Pablo II, la fe se fortalece dando. Para ello, el Papa Benedicto XVI nos animaba a crear los nuevos patios de los gentiles. Es decir, no quedarnos al interior de los templos, sino que hay que salir a los patios de los que hoy serían gnósticos, alejados, ateos. Jesús decía, hay que dejar las 99 que están dentro y salir a la que está perdida. Hoy habría que decir lo contrario. Salgamos a buscar las 99, que nos queda solo una. Hay que pensar esto. El Papa Francisco es el que, con la Evangelium Gaudium, nos lanza el reto de llevar al mundo la alegría del Evangelio, advirtiéndonos que el riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada. Esto, Evangelium Gaudium número 1. El mismo Papa Francisco habla abiertamente de la transformación misionera de la Iglesia y de la conversión pastoral en los números 25 al 42. Él sueña
como todo ser humano soñamos. Sueña con una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia pobre y para los pobres. Por tanto, la tarea, la urgencia y la necesidad de la misión no son materias opcionales de la vida de la iglesia, sino que pertenecen a su más claro fundamento. La iglesia es misionera por naturaleza. Las preguntas que me hago y las comparto con ustedes son estas. ¿Cómo abordar esta transformación misionera de la iglesia y esa conversión pastoral que se necesita para que la iglesia sea verdaderamente misionera? ¿Cómo hacer esto? Hoy. ¿Qué se entiende por salida misionera? Porque estamos hablando todo el día de salida misionera y de misión y tenemos que ser misioneros. ¿Qué entendemos? ¿Qué se nos propone? ¿Cuál es el papel de Cáritas en este marco eclesial? Fíjense, y así termino la introducción, voy acabando, lo que significaba en Jesús, lo que significaba en Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Hay todo un proceso que nos tiene esta tarde aquí reflexionando sobre este tema. Para mí, y esto lo digo así de entrada, necesitamos comunidades vivas, signo sacramental del reino de Dios en este mundo. Comunidades eclesiales que vivan la comunión para la misión y la misión desde la comunión. Que tengan clara la opción preferencial por los pobres. Si los pobres no caben en la iglesia, el día que los pobres se sientan a gusto en la iglesia, ese día triunfaremos. Eso está claro. Por lo tanto, que tengan clara la opción preferencial por los pobres. Comunidades en salida misionera, con unas características que han de estar bien determinadas. Bueno, hasta aquí este marco referencial de lo que a partir de ahora voy a tratar de ir desarrollando. Características de una comunidad misionera. A o uno, la que ustedes quieran. Conocedora de la realidad en la que está inserta. Tenemos que conocer la realidad. Lo que no se conoce, ni se ama, ni se le da importancia, ni se valora, ni se asume. Para hacer esto hay que conocer la realidad. Y esto vale desde la configuración internacional. Los estados pierden peso frente al poder de los mercados. La comprensión del hombre actual, el ser humano como heredero de su genética y su cultura, consciente de su dignidad, pero a la vez menos libre. Hombre frágil, vulnerable en una sociedad competitiva, individualista, con nuevos modelos de familia, envueltos en los grandes avances de la humanidad. Ahí está la nueva antropología, el hombre de hoy. Pues a ese hombre de hoy tenemos que conocerlo para poder amarlo, porque Dios le sigue amando. Somos nosotros, estamos ahí y Dios no deja de amarnos. El deterioro de lo creado y la creación ante este hecho. ¿Para qué citar la Laudato Si o la Cumbre de París última? El declive de la sociedad occidental. El documento de Iglesia en Europa. Europa, ¿dónde vas? Decía San Juan Pablo II. Has perdido tus raíces. ¿Dónde vas sin ellas? ¿Qué es un pueblo sin raíces? ¿Qué es un ser humano sin su historia?
la irrupción de la aldea global. Pero ojalá fuera para todo. Pero por desgracia se está quedando en algunas cositas que interesan a algunos, pero las nuevas redes sociales, la nueva visión de la economía, donde los criterios éticos no tienen valor, sino la pura rentabilidad de las cosas, la idolatría del mercado y del consumo, el ejercicio de la política, menos compromiso social y político estable. En la comprensión de la religión, marcado por el pluralismo religioso, la indiferencia, el paganismo, la influencia de las sectas, el crecimiento de la secularización de una manera, el alejamiento de los jóvenes de la iglesia, el laicismo agresivo. Estos días mismos estamos escuchando algunas opiniones de algún que dice uno, Dios mío, ¿hasta dónde? ¿No? Pero bueno, eso está ahí. El relativismo moral, etcétera, ¿no? Una comunidad cristiana adulta y misionera tiene que ser consciente de la realidad en la que vive. Entre mejor conozco la realidad, mejor la puedo evangelizar. Si la veo desde fuera, si ustedes no están cerca de los pobres, sino que son, entre comillas, ni Dios lo quiera, funcionarios de los pobres, mal asunto. Los pobres nos tienen que doler. Son el grito de Dios. Dios está ahí hablando. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo. He escuchado sus gritos. Yo te envío. Tú tienes que hacer este trabajo, esta misión. Liberarles para Dios. Segunda característica. Una vez vista un poquito así, a grandes rasgos, el panorama que los grandes especialistas de estos temas nos ponen delante, una comunidad centrada en Jesucristo. Esta mañana en el Colegio Salesiano tuve que estar con los cursos de primero y segundo de bachiller en la semana vocacional que están celebrando. Y las preguntas, una de ellas recuerdo que era algo así, no me acuerdo exactamente literalmente, pero era algo así. ¿Qué tiene que cambiar la Iglesia en su doctrina, en sus normas, en sus chiquillos encantadores? Me quedo así mirando y les digo, mira, si te encontraras con Jesucristo no harías esa pregunta. Porque cuando uno se encuentra con Jesucristo y lo conoce, lo ama, lo sigue, las normas van cayendo por sí solas. El Evangelio no es una doctrina de normas. El Evangelio es conocer al Señor, conocer a Jesucristo resucitado. Y cuando tú te encuentras con Él, has encontrado el gran tesoro de la vida. Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sido sacrificado, por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. El apóstol Pablo. Una comunidad que en medio de una sociedad plurirreligiosa sabe discernir, valorar y poner las cosas en su sitio. No todo vale. No todo es igual. No todo tiene el mismo valor. Hay que discernir. El trigo y la cizaña están juntos, pero hay que saber qué es el trigo y qué es la cizaña. No debemos olvidar nunca que lo más que alegra a Jesús es descubrir la fe de sus interlocutores. Pongo como ejemplo algunos textos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Mateo 15:28. Mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz.
Lucas 7:50. Por el contrario, en bastantes ocasiones echa en cara a los discípulos la debilidad de su fe. Generación incrédula y perversa. Mateo 17:17. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Lo que más valora Jesús es encontrar personas que tienen una fe seria, adulta, y una confianza grande en Él. La obra de Dios es esta: que crean en el que Él ha enviado. Estos días del Evangelio. Juan 6:29. El conocimiento de Jesucristo es la piedra preciosa por la que se puede vender todo lo demás. El Espíritu suscita nuevos testigos que proclaman que Jesucristo es Señor y Salvador. El Espíritu no deja de suscitar testigos de Jesucristo que ayudan a vivir y a morir con esperanza y proclaman que otro mundo es posible donde reine la justicia. En ese sentido, nos recuerda el Papa Francisco: no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la propia razón. 266 del Evangelium Gaudium. La fe en Jesucristo aporta la luz y la salvación de la vida de los hombres y mujeres de la tierra. Es el momento de mostrar, visibilizar que creer en Jesucristo humaniza la existencia. Miren, si el Evangelio no es predicado, deshumanizamos al mundo. Si el mundo no tiene el espíritu de las bienaventuranzas, si esto no llega al corazón de la sociedad, la deshumanizamos. Creer en Jesucristo hace nueva todas las cosas, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Romanos 10:99. ¿Y desde dónde hay que hacer esto? Pues miren, desde el amor a nuestro mundo en cambio. Dios sigue amando a este mundo. Lo que no podemos ir por el mundo, esto qué mal está todo esto, qué mal, esto es una... ¿Pero qué vas a llevar así? Dios sigue amando al mundo. El mundo está viviendo una mutación acelerada y de gran calado. Evangelium Gaudium 52. Uno de los rasgos más sobresalientes del tiempo en el que vivimos es el cambio, la mutación, la transformación, la velocidad de los movimientos, la fascinación de lo efímero. Tenemos la sensación de que todo se mueve a nuestro alrededor. Casi nada es igual que ayer y mañana casi todo será distinto. Estamos sacudidos por un tsunami gigante, por un sorprendente cambio de época, por un giro histórico. Se mueve todo lo que nos rodea y tenemos la sensación de no saber bien a dónde se nos lleva. ¿Quién es el que puede decir hoy hacia dónde va la humanidad? En este momento no creo que nadie se atreva a decirlo. Ahí tenemos otra vez los conflictos internacionales, poniendo a Siria, y etcétera, etcétera. No me voy a meter en ese mundo que ustedes ven más la televisión que yo. Como sociedad tenemos metas a corto y medio plazo, pero se va dibujando la utopía final. Caminamos a velocidad de vértigo, pero no está clara la estación de destino. ¿Quién iba a pensar hace unos años que China iba a coger, por ejemplo, o las Coreas
Coreas o lo que sea, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo. Nos corresponde hacer una lectura cristiana de nuestro mundo, mundo en cambio. Y para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Es necesario por ello conocer, comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia las caracteriza. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 4. Hemos sido enviados por el Señor a amar este mundo, del que formamos parte y al que también contribuimos a ser como es. Nos reconocemos enviados a amar a este mundo que Dios ha elegido para habitar, este mundo en el que Dios ha puesto su tienda de campaña. La palabra estaba junto a Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Hemos sido enviados en nombre del Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo a tomar en serio las heridas y alegrías de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres. B. Desde comunidades evangelizadas y evangelizadoras, signo sacramental del reino. En la vieja Europa es evidente que somos una iglesia debilitada. En una sociedad aparentemente poderosa, somos una comunidad cristiana aminorada, cuantitativamente menor. Experimentamos con dolor una cierta esterilidad pastoral. Nos cuesta mucho engendrar nuevos hijos en la fe. Nos cuesta mucho compartir con las nuevas generaciones el tesoro de la fe. Aquí podríamos estar hablando de la desconexión que hay hoy entre el abuelo y los niños, es decir, o el adulto y los jóvenes, etcétera, etcétera. Hay una ruptura. Ya los canales de transmisión que teníamos no nos valen. Ojo, un kairos, una gran oportunidad. Por ejemplo, el contexto hipercrítico en el que se desarrolla nuestra vida de fe puede ayudarnos a despojarnos de adherencias espurias y a purificar el rostro de nuestras comunidades cristianas. No hay que tener miedo. También esa debilidad y aparente esterilidad pueden ayudarnos a situarnos con sencillez ante los pobres, ignorantes y pecadores. Nos ayuda a ponernos en el calzado del otro para poder comprender su situación y ser más solidarios. Intuimos que también en este contexto histórico podemos llegar a ser evangélicamente significativos en nuestra minoridad, en el dinamismo del grano de mostaza, fermentar desde nuestra pequeñez y pobreza en medio de la sociedad que nos está tocando vivir. Si Dios actúa en la debilidad, ¿por qué tener miedo? Yo estoy con ustedes. No tengas miedo. Esa es la respuesta de Dios siempre al llamado, al profeta, al elegido, al enviado. No tengas miedo. Y Jesús diría, ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Pero de dónde lo venció? Desde el madero de la cruz. No lo olvidemos. Comunidad comunional misionera, pueblo de Dios peregrino. La acción misionera de la Iglesia exige una Iglesia en salida, consciente que se trata del imperativo de su misma comunión. La Iglesia que emerge del Vaticano II encuentra el paradigma de su ser en el misterio trinitario, el misterio de Dios, misterio de comunión divina,
que se caracteriza por romper los límites de su propia esencia y abrirse en ofrecimiento a los hombres como pueblo de Dios peregrino. Tanto la misión del Hijo como la del Espíritu son el fundamento de la misión de la Iglesia y tienen su origen en la comunión trinitaria que se ha abierto en la autodonación de Dios en su misma revelación. La historia de la salvación es la historia de un Dios que sale al encuentro del hombre para que viva en comunión con Él, desde su inserción en la realidad concreta que vive. Y el distintivo de la comunidad cristiana, el resto de otros grupos, es la comunión. Los llamó para que estuvieran con Él. Marcos 3:13. Y la misión, los envió de dos en dos. Marcos 6:7. La comunión exige la misión para que la misma comunión aumente y sea enriquecida. Por tanto, no hay acción misionera auténtica, sino desde la clave de la comunión. Los Hechos de los Apóstoles estos días, tengo varios textos ahí, Hechos 2, 42, 45, Romanos 12, etc. Nuestro sínodo diocesano, allá por el año 92, recogiendo la doctrina de la Lumen Gentium, en los números 1, 8, 48, lo deja perfectamente claro desde su primera constitución sinodal. Dice el sínodo: la Iglesia divina y humana es en Cristo misterio de comunión entre Dios y los hombres y de estos entre sí. Y es desde la comunión efectiva, desde donde se ha de vivir, sin ningún tipo de trabas, la unidad en la diversidad, potenciando con ello todo lo que nos une en un sano, enriquecedor pluralismo y corrigiendo lo que nos divide. Constitución número 2. Así, desde la experiencia profunda de comunión, se vive la corresponsabilidad eclesial en salida misionera, que es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Número 4. La tarea de que el Evangelio llegue a todos los hombres es de toda la comunidad cristiana. El sujeto de la evangelización ni es el cura, ni es el religioso o religiosa, ni es el laico. Es la comunidad, donde todos estamos viviendo la comunión para la misión. Comunidad de carismas y ministerios. Sigo dando pasos. Una comunidad misionera ha de estar vigilante para potenciar los carismas que el Espíritu Santo vaya suscitando en ella y convertirlos en ministerios. La acción visible del Espíritu Santo y la visible de la comunión recogen a la Iglesia en la unidad, de la que la Eucaristía es signo y alimento, sin suprimir su variedad carismática y ministerial, sino más bien proporcionándola con vistas a la unidad común. 1 Corintios 12, 4, 11. Pero también el texto de la última cena. Jesús tenía allí a 12. ¿Eran iguales? Ninguno. Yo recuerdo que mi madre decía: Salvador, tengo 5 dedos en la mano y todos son distintos, pero a todos los quiero. Cuando nos hablaba de los hijos. Es decir, pues esto. Por eso la comunidad misionera, Iglesia en salida, se presenta en su unidad como parte del pueblo de Dios, totalmente carismática y totalmente ministerial. Todos somos válidos en la Iglesia. Todos tenemos una misión que hacer en la Iglesia. En la Iglesia no sobra nadie. Y si alguien dice que sobra, el que está sobrando posiblemente es quien lo diga. No, cada uno tiene su misión. Ahora, eso sí, hay que vivirla como hay que vivirla, en comunión eclesial. Por eso una comunidad misionera, Iglesia en salida, se presenta en su unidad como parte del pueblo de Dios. Repito, toda carismática, totalmente ministerial. Verdadero cuerpo de Cristo, enriquecido con los dones del Espíritu Santo en todos sus miembros, en el cual cada uno de ellos está llamado a poner a disposición de los demás el don
que has recibido, en espíritu de comunión y de servicio, para el crecimiento de todo el cuerpo en la caridad. Algunas veces me dicen, si con el dinero que usted ha entregado a la iglesia para los templos, para África, para América Latina, hasta en Panamá hay una iglesia, por una actuación que hice una vez a las monjas reparadoras, hicieron una iglesita en el Panamá, Salvador cantando, pues esto al servicio de lo recibiste de balde, entrégalo de balde. Nada es tuyo. Desnudo vine al mundo, desnudo me iré de él, como decía Job. Por eso, desde este modo, la acción misionera vivida desde la comunión es fruto de esa maravillosa y variedad de carismas y ministerios de la única iglesia en la reciprocidad que es imagen de la comunión trinitaria. Nadie sobra en la comunidad misionera, nadie tiene que sentirse marginado en una comunidad misionera. La misión es de todo el pueblo de Dios. Nos recuerda, bueno, todos los últimos papas, pero la Evangelium Gaudium desde el número 111 al 134. Una comunidad misionera, toda carismática y toda ministerial, tiene que ser una comunidad que viviendo desde la comunión está en salida permanente. Y como dice el Papa, tiene que primarear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Evangelium Gaudium 24. Damos otro pasito. Generadora de procesos de formación, iniciación y acompañamiento. El verdadero cristiano está convencido de que la fe en Jesucristo aporta la luz y salvación a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Es el momento de mostrar, visibilizar, sin complejos, que creer en Jesucristo humaniza la existencia del ser humano. Creer en Jesucristo hace nueva todas las cosas. Repito, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Romanos 10:9. Como bien afirma el Papa Francisco, su belleza, la belleza del Evangelio nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Número 264. Es el momento de mostrar a nuestra sociedad los beneficios del creer. La fe hace posible lo imposible. La fe siempre es donadora de sentido y de esperanza. Es fuente de humanidad. La fe es generadora de verdad, bondad, belleza. Es también una instancia crítica frente a todo lo real. Anuncia la salvación y la soberanía de Dios y desde ahí el valor sagrado de la persona humana y la denuncia de todos los ídolos. La fe es don que espera ser compartido. Como diría San Juan Pablo II, se fortalece dándola. Pero no podemos darla, por supuesto, ni siquiera en los agentes de pastoral. Nos dice el Papa Benedicto XVI, la Iglesia nunca presupone la fe como algo descontado, sino sabe que este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando su camino. El evangelizador necesita ser permanentemente evangelizado. Por todo ello, la comunidad misionera es una comunidad que prioriza el engendrar procesos de formación permanente, de iniciación cristiana, de acompañamiento catequético, también dentro de sí misma, como hacia los bautizados, alejados o a los no bautizados. Esto es fundamental en el contexto del cristianismo sociológico que vivimos, donde seguimos dando los sacramentos a personas sin ningún tipo de formación cristiana ni una opción personal de fe. Todos tenemos experiencia de esto. Hace poco me invitaron a un bautizo y quitando los padres y los abuelos, y miren que había gente en el bautismo. Cuando fui a rezar el Padre Nuestro,
ni siquiera el Padre Nuestro. Y despistándose porque les da vergüenza estar ahí, en el fondo. Con una opción clara y definida por los pobres y su evangelización. Dice el Papa Francisco: evangelizar es hacer presente el reino de Dios, número 176. Y desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima relación que existe entre evangelización y promoción humana, 178. Entre el anuncio del Evangelio y un efectivo amor fraterno, conviene, sigue afirmando el Papa, considerar y meditar detenidamente esta conexión, ya que de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. 186. No podemos olvidar que el servicio a la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. 179. Es aquí donde Cáritas tiene un sitio privilegiado en la misión eclesial. Una Cáritas que, como bien recoge el Sínodo Diocesano, entiende que la evangelización de los pobres ha de ser el primer signo de nuestra Iglesia diocesana, así como han de ser los destinatarios preferentes de su misión, basando todo ello en la opción que Jesús hizo por ellos, ofreciéndoles el camino de las bienaventuranzas. Las constituciones sinodales de la 198 a la 205, etc. Cáritas, sigue diciendo el sínodo, es la expresión concreta del amor de Dios a los hombres y mujeres de la Iglesia de Cristo, que se manifiesta de forma prioritaria a los más necesitados. Es cada cristiano y también la comunidad cristiana, solidarizándose con los más pobres y marginados. Es el organismo de la Iglesia que tiene encomendada la labor de promover la acción caritativa y social mediante la coordinación, la ayuda, la animación del ejercicio de la caridad por voluntarios, comunidades y grupos, respetando su autonomía y sus carismas. 579. Es el cauce de expresión de la acción caritativa y social de la comunidad cristiana y ha de esforzarse por sensibilizar a toda la comunidad en la justicia, la caridad y el compromiso social mediante una labor prioritaria de formación de conciencia. En este sentido, traigo a la memoria el párrafo del comunicado de la última Asamblea General de Cáritas Diocesana, el que se nos recuerda: estamos estancados en una situación de pobreza estructural sin esperanza que confirma que la co-creada mejoría de la armonía no llega a todos los sectores sociales. Urge un replanteamiento profundo del sistema y potenciar los valores de defensa de los derechos fundamentales. Por ello, sigue diciendo, es prioritario construir una comunidad que trabaje por transformar la situación de exclusión en realidades de amor, comunión y participación. Por ello, cuidar a los agentes, acompañar la mirada con el corazón de los derechos, la denuncia, la comunicación de bienes, de vida y de acción. Esto lo dijeron ustedes en el último comunicado de la Asamblea General. Todo esto es un reclamo del reino que proclama Jesús, que no es solo amor a Dios, sino amor a Dios que reina en el mundo. Evangelium Gaudium 180. De ahí la insistencia de Jesús: busquen el reino de Dios y su justicia, que lo demás se le dará por añadidura. Mateo 6:33. Y pide a sus discípulos que proclame que está llegando el reino de los cielos. Mateo 17. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpretación recíproca entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del ser humano, especialmente de los pobres de la tierra. Todo
con la impregnación de la dimensión escatológica, y que la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historia. No podemos evadirnos del mundo. Hay que estar en las entrañas del mundo para llegar al reino de los cielos. Es curioso, tantas veces nosotros queremos salir del mundo cuando lo que Dios hizo fue entrar en el mundo y cristificarlo, humanizarlo. En esta dinámica eclesial, evangelizadora y misionera, tiene un lugar privilegiado, y lo vengo diciendo, los pobres. Como nos recuerda el Papa Francisco, en el corazón de Dios tienen un sitio privilegiado, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. 197. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia, dice Francisco, 198. Los cristianos que estamos llamados a vivir los mismos sentimientos de Cristo, Filipenses 2:5, no podemos olvidar la opción por los pobres en nuestro estilo de vida y compromiso evangelizador. Al igual que Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, también nosotros tenemos que enriquecer a los demás con nuestro testimonio de vida pobre entre, con y para los pobres. El mismo Papa nos está suplicando: quiero una iglesia pobre para los pobres. 198. Una iglesia misionera no puede perder nunca de vista que ha sido y sigue siendo llamada a evangelizar a los pobres. Tiene que estar permanentemente anunciando a los pobres la insondable riqueza del Evangelio de Cristo. Es la gran riqueza que tiene que anunciar el hombre y la mujer de hoy. Es verdad que la comunidad cristiana hace muchas cosas valiosas para los pobres y con los pobres, pero el anuncio del Evangelio suele quedar relegado para mejor ocasión. He estado en 3 parroquias fuertes de la diócesis y esto lo he intentado meter en el corazón del grupo de Cáritas. No se trata solo de la atención, lo que haga falta a los pobres, sino de entregarles a Jesucristo. Hay que evangelizarlos, porque si no estamos creando dependientes continuamente. Y cuando uno se encuentra con Jesucristo se libera, se hace hombre o mujer libre. Por eso, qué importante es evangelizar a los pobres. Esto no puede quedar para otra ocasión, porque el signo, el gran signo mesiánico de Jesús de Nazaret es que los pobres son evangelizados. Mateo 11:15, Lucas 4:18. Existe un vínculo inseparable entre la fe y los pobres. Evangelium Gaudium 48. Hemos de seguir trabajando con ilusión y esperanza para que los pobres tengan su puesto privilegiado en la iglesia. Esta apuesta por los pobres es la gran novedad que nace de un amor totalmente gratuito, que no busca nada para sí y que tiene que ser vivida no tanto como un deber, sino como una pasión. Lo tengo que llevar. Nadie da lo que no tiene. Y si yo no lo vivo, no lo voy a transmitir. Y si lo transmito sin vivirlo, me daría vergüenza. Por lo menos intentarlo. No se puede evangelizar a los pobres desde lejos, desde la distancia. Además, la evangelización de los pobres es obra y misión de toda la iglesia, no solo de Cáritas. Toda la iglesia. En esta misión eclesial es importante cuidar los medios para llegar a ellos, ya que a veces la eficacia, las apariencias, el prestigio nos alejan de los caminos de los pobres. Los medios pobres son los que dan solidez a la obra de Dios. Los medios pobres. Tantas veces estamos buscando una espiritualidad misionera. Y ya termino, no les canso más,
Una comunidad misionera se tiene que alimentar de una espiritualidad misionera. Esta espiritualidad da por supuesto los principios fundamentales de la espiritualidad cristiana. Caminar según el Espíritu, el seguimiento y la configuración con Cristo, la comunión eclesial y el amor a Dios y a los hermanos. Repito, caminar según el Espíritu, el seguimiento y configuración con Cristo, la comunión eclesial y el amor a Dios y a los hermanos. Ya hemos hablado de que una comunidad misionera es toda ella carismática y toda ella ministerial, que todos somos llamados y enviados como discípulos misioneros a la tarea evangelizadora, con el fin de que cada uno se realice en la vocación específica que ha recibido del Señor y la espiritualidad determinada que conlleva. Cada uno viene de donde viene, de su historia, de su familia, de su pueblo, de su cultura, pero ahí todos traemos grandes valores. Si los ponemos en común y los hacemos crecer y madurar, los devolvemos, ¿no? De ahí que se puede hablar de espiritualidad sacerdotal, de espiritualidad laical, de la vida religiosa y dentro de ella según el carisma recibido. Pues no todos los curas tenemos el mismo carisma, no todos los padres y madres de familia tienen el mismo carisma, no todos en la comunidad cristiana, seamos curas religiosos o seglares, tenemos el mismo carisma. Lo importante es cómo hay alguien siempre atento a los dones del Espíritu, esos carismas que el Espíritu suscita para convertirlos en ministerios, para dar una misión. Oye, que tú esto lo puedes hacer muy bien. Lo normal es que primero, no, eso no. Venga, que Dios te lo ha dado no para que muera en ti, sino para que des fruto. Y el fruto permanezca. En ese sentido, hablamos de espiritualidad misionera. No solo de la espiritualidad concreta que necesita el misionero o misionera que tiene la vocación adyentes, sino el que está aquí. ¿O ustedes creen que hoy es más fácil ser misionero fuera que aquí? Ojo, El Papa Francisco habla con claridad de los evangelizadores con espíritu, afirmando que son aquellos que se abren sin temor a la misión del Espíritu Santo, aquellos que han recibido la fuerza del Espíritu para anunciar la novedad del Evangelio con audacia y parresía, en los 259. Son aquellos que oran y trabajan, porque desde el punto de vista de la evangelización, ni las propuestas místicas, ni un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sin una espiritualidad que transforme el corazón, son válidos. Esto a mí me hizo mucho bien. Si el Señor nos ha tocado el corazón, si no nos ha cogido desde dentro, lo de fuera es... ¿Y cuándo se nota? Cuando una persona vive desde dentro, vive desde lo que es, desde el interior. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad, sea la que sea. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Otra de las cosas que los grupos de Cáritas, y puedo decir un disparate, pero lo digo desde la experiencia, el grupo de Cáritas necesita orar como necesito orar yo. Y necesita orar todo cristiano. Sí, lo digo con absoluta libertad y desde el convencimiento de la experiencia vivida.
Tampoco sirve una espiritualidad oculta o individualista, que poco tiene que ver con la exigencia o la lógica de la encarnación. De francotiradores, porque yo soy aquí, él... Si no fuera yo, el grupo se... Cállate y no digas lo que nadie debe decir. Y termina afirmando que una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que es el alma de la iglesia evangelizadora. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es la iglesia de Jesús. De todo esto se desprende que la espiritualidad misionera tiene unas dimensiones que le son propias, teniendo en cuenta el espíritu y algunos criterios de fondo de los documentos del magisterio de la Iglesia, el decreto conciliar Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, la encíclica de San Juan Pablo II, Redentoris Missio, la misión del Redentor, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium. Voy a señalar algunos que me parecen fundamentales. Una espiritualidad misionera. 1. Emerge de la palabra y lleva al encuentro con el Señor y hace experiencia de Dios. Nadie es misionero auténtico sin una experiencia profunda, serena de Dios. Ni curas, ni seglares, ni monjas, ni religiosos. Una experiencia de Dios, una espiritualidad que la palabra de Dios, yo se lo decía esta mañana a los jóvenes, cogen el Evangelio, pónganlo en la mesa de noche y aunque sea 2 minutos antes de... Coge una palabra del Evangelio, coge un texto sencillo y vete bebiendo como la gota de agua. 2. Busca siempre la verdad. Escucha las insinuaciones del Espíritu Santo para llevarla a la vida. Busca la verdad, que la verdad te hará libre, ¿no? Escucha. Escucha, Israel. Tenemos una sola boca y 2 grandes orejas, por lo menos yo. Por lo tanto, escuchar el doble de lo que hablamos. Si no, no tenemos derecho a hablar. Y lo digo y me quedo tan pancho. Hay que escuchar. Y escuchar las insinuaciones del Espíritu, que me vienen muchas veces en el silencio, pero muchas veces en donde menos te lo esperas, en la tarea cotidiana de tu vida, en las sorpresas de una persona de un niño, de lo que sea. Escucha, observa, discierne, párate. Yo soy de los que me llevo al seminario todos los meses y le pego a los chicos 8, 10, 12 kilómetros caminando, pero para eso tengo que descansar primero, pararme. Si no, no lo pudiera hacer, y más con la edad que tengo ya. Pero hay que hacerlo. El otro día, la última fue el barranco de Cernícalo. Los chiquillos estaban alucinados, ¿no? Pero yo cuando llegué por la tarde ya no sabía si tenía espaldas, si tenía... Ya. Pero bueno, Señor, pues... Pero hay que hacerlo. 3. Está centrada en Jesucristo. La espiritualidad misionera no solo escucha el Espíritu, la palabra, experiencia de Dios. Es Jesucristo quien nos lleva al Padre en la comunión del Espíritu. Teniendo en cuenta las mutuaciones profundas de nuestro mundo y del hombre de hoy. Son nuestros hermanos. Dios los está amando. Yo también tengo que amarles. Lo que no puedo es estar tirándole en cara todo el día sus defectos, porque si me echan en cara los míos me da vergüenza, me tengo que callar. Por lo tanto, lo que decía esta mañana a los chicos, déjate de normas, vete a Jesucristo. Cuando lo encuentres hablamos de normas, a ver qué te queda. 4. Vive con pasión el amor a la iglesia. De aquí, la iglesia. Son todos unos sinvergüenzas, los curas más. La iglesia. Son todos unos grandes pecadores y después viene, fíjense si somos pecadores que todos estamos sentados aquí dentro,
Y si hay alguno que tire la primera piedra, que lo diga y se levante, pero yo desde luego no. No estén mirando tanto al otro, mírate a ti mismo primero, verás tú que te tienes que callar después. Acoge con compasión, misericordia. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios con mi historia? ¿Dónde estaba mi Egipto? Cuando yo les decía ayer en Mariología a unas madres que vienen a... Digo, miren, ¿saben cuál fue mi cuna? ¿Ustedes recuerdan la cajita de coñac que venía antes de madera? El coñal Domecq. Pues en aquella cajita me metía mi madre y a llorar en la orilla de los tomateros y ella, la pobre, a coger tomates. Y enseguida saltaron. Ah, pues mire, yo no en el sur, pero en el norte eso me lo hicieron a mí. Pues ya somos dos, señora. Es decir, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿Y quién eres tú para...? Bueno, no quiero salir del tema porque si no, si me meto en esto, me conozco y... Una espiritualidad en comunión. El verdadero misionero nunca camina solo. Es una espiritualidad sinodal, en comunión, dialéctica, escuchándonos, buscando la verdad, no mi verdad, la verdad que sale del discernimiento. Busca la santidad de cada ser humano, siempre en tensión escatológica. Aquí la santidad, cuando Dios nos llame, allá llegaremos y Él será el que, ven bendito de mi Padre, seguro. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué le va a decir a una pobre madre con su hijo drogata, que es una mártir, que no sé cuánto? ¿Qué le va a decir a un padre de familia que se tiene que levantar a las 5 o las 6 de la mañana para irse a trabajo, llegar por la noche para dar comida a sus hijos y después sus hijos ni les mira? Y cuando son ancianos, vete a donde sea. ¿Qué les va a decir? ¿Qué Dios? ¿En qué Dios creemos? Ven, estamos llamados a la santidad, a la plenitud. ¿Sí? Una espiritualidad vocacional. Aquí sí que me paro un poquito porque es lo que me duele. Fomenta, hace crecer, acompaña las diversas vocaciones que el Espíritu Santo suscita en la iglesia. Vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la familia cristiana, vocaciones al laicado comprometido, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones a la misión adyentes. El don que Dios te ha dado, ponlo al servicio de los demás. Sé tú mismo, le decía esta mañana a los jóvenes, sé tú mismo. Descubre qué ha creado Dios en ti y llévalo a la vida. Porque si no vas a ser siempre un... Y esto el otro día con una catequista en un curso me puse un poquito serio porque yo plantearle a un niño la vocación sacerdotal, oiga, ¿y quién eres tú para quitarle al niño el proyecto de Dios en su vida? ¿Quiénes son ustedes en Cáritas? De esos mismos niños que vienen. ¿Por qué no puede ser algún día un cura? Si lo tratamos bien con cariño y le marcamos la vida existencialmente. La semilla se sembró, los años pasan. Aquella persona, miren, yo tengo un seminarista. ¿Sabe por qué está en el seminario después de terminar ingeniería? Porque el cura del hospital pasaba todos los días y le echaba una sonrisa. ¿Cómo estás, mi niño? Y un día se planteó, nadie pasa por aquí sino solo el cura. Yo quiero ser cura. Y en el seminario está terminando quinto. Y terminó ingeniería. ¿Quién le iba a decir cura? Que está vivo todavía. ¿Quién le iba a decir a ese cura que aquel paso por el hospital a un chaval enfermo hoy va a tener la iglesia, si Dios quiere, dentro de poco un cura? Pues lo mismo ustedes. Esas madres que llegan con niños y chiquillos, No, dejen que los niños se acerquen. No se lo impidan. Márquenles. Aunque sea con un caramelo y un gesto de cariño, lo que sea. Pero que el niño se lleve, aquí me trataron como persona. Lo que quizás en mi casa ni siquiera encuentro. Y por último,
una espiritualidad mariológica. Tiene a María como estrella de la evangelización. ¿Qué es un ser humano sin su madre? María es madre de la Iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí, en cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ahora sí le llama madre. No vino a ser solo la madre de él, vino a ser la madre de la nueva humanidad, de la Iglesia renacida en el misterio pascual de Cristo, para llevar al mundo la salvación de los hombres. Perdonen que me haya extendido, pero es el tiempo que me dieron. Gracias por escucharme y que sean felices.